La voz de Dios es el tema de hoy. La voz de Dios, versículo de memoria, Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16. ¿Está hablando Dios hoy en día? ¿Habla Dios hoy en día? A veces escuchamos hermanos que dicen, pues Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Nosotros pensamos, bueno, están locos ellos, ¿qué les pasa? ¿Habla Dios hoy en día? Y si es así, ¿cómo habla Dios hoy en día? ¿Y cómo discernir cuándo Dios nos está hablando? Y bueno, hay personas que pueden escuchar una voz audible. Normalmente escuchamos un susurro interior, una impresión en nuestro espíritu. Y bueno, de eso se trata el tema, cómo discernir, cómo distinguir cuándo es Dios que nos está hablando. Dios nos habla muchas veces, nos está hablando todo el tiempo, está llamando nuestra atención a través de distintas circunstancias. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a distinguir esa voz, la voz de Dios, cuando Él nos está hablando, de voces que no son de Dios, voces que a lo mejor es mi carne, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, mi no sé, mis ideas, ¿ok? Y no es el Señor, ¿ok? A veces violamos ese tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, cuando nosotros atribuimos a Dios cosas que son de nuestra carne. Decimos, Dios me dijo que yo haga esto, que yo haga lo otro, y no es Dios, es uno mismo, es la carne. Dios me dijo que me vaya de la iglesia y que vaya a abrir una iglesia nueva. Dios me dijo que me divorcie, Dios me dijo que yo deje esto, Dios me dijo que no es tiempo para que yo esté diezmando, etcétera, ¿no? Podemos espiritualizar muchas cosas, pero lo importante de este estudio es que nosotros podamos discernir, distinguir cuándo es la voz de Dios la que nos está hablando y cuándo es la carne la que nos está hablando o un espíritu inmundo que está queriendo desviarnos del camino de Dios. Amén. Oh, no vi las peticiones de oración de la hermana Alicia. Vamos a tomar nota y luego vamos a orar. Vamos a orar por ella. Ok, entonces entramos al tema, vamos a la introducción. Dice, Dios sigue hablando hoy, nos habla a través de su palabra y su espíritu principalmente, pero también nos habla por otros medios, a través de nuestros hermanos en Cristo, a través de nuestros pastores, nuestros padres o pastores, a través de algún buen libro o de alguna canción. También nos habla por medio de circunstancias, pruebas o sueños. Dios nos habla de muchas maneras y lo hace muchas veces. Y la pregunta importante que surge aquí es, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios de nuestros deseos y en medio de tantas voces que reclaman nuestra atención? Bueno, los que estuvimos ayer en Tella pudimos ser ministrados por Eric Hadley. Dios nos habló a través de la ministración de la palabra. Ustedes que estuvieron en otra iglesia, Casa de Oración, Tierra Prometida, eh, Amor Fraternal, ahí en Tequido, Aga, Penticula, etcétera, Yasnik, estuvieron en otra iglesia, también Dios les habló a través del pastor o la persona que estuvo exponiendo la palabra de Dios. Dios nos habla de muchas maneras y lo hace muchas veces. Lo importante es que nosotros distingamos cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Digo, la principal forma es a través de la palabra. A través de la palabra, Dios nos habla, es su palabra. Pero también puede hablarnos Dios a través de su espíritu. ¿Ok? El punto acá es que nosotros sepamos que es el Espíritu Santo y no es otra cosa. No es un deseo,
no es una idea nuestra, personal. Eso es lo importante. Por eso es importante que estudiemos este tema y también enseñemos a los discípulos de este tema. Comenta Liliana Reyes, cuando Dios habla siempre trae confirmación y nunca va en contra de la palabra y de los mandamientos. Amén. Te me estás adelantando, Liliana, te me estás adelantando. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Y Nirva comenta, cuando viene una palabra de parte de Dios, podemos confiarla con la palabra de Dios, confrontarla con la palabra de Dios y que sea acorde al carácter de Cristo. Amén. Muy bien. Son muy rápidas. Esas mujeres de Dios son muy rápidas. Estoy empezando, estoy despegando, ellas ya están a 30,000 pies de altura. Ok. Muy bien. Vamos al punto número 1. Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver en este estudio 3 puntos. Número 1, Dios nos habla a través de su palabra. Número 2, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Y número 3, cómo distinguir la voz de Dios. Vamos al punto número 1 que conlleva dos secciones. Dios nos habla a través de su palabra. Lea 2 Timoteo 3, 16 y 17 y conteste. Bueno, este es un pasaje bastante conocido y memorizado por todos nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este versículo lo tenemos en Fuente de Vida, lo tenemos tatuado en la médula de nuestros huesos. Ahí está metido este versículo, lo tenemos ahí, pero súper machacado, ¿no? Así que esto ni tenemos que abrir la Biblia porque ya lo memorizamos bastante bien. Entonces, según este pasaje, vamos a contestar los incisos. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Obviamente, porque es inspirada por Dios. No estamos aprendiendo una ideología nueva, una filosofía, no son ideas antiguas de Moisés que se le ocurrió allá decir algo que, bueno, más o menos le parecía indicado para su tiempo, no es una enseñanza, digamos, del pueblo judío, la cultura judía, no, 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 es la palabra de Dios. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Por esa razón, la palabra de Dios debe ser el eje rector de nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra creencia, nuestra práctica. Es bueno leer libros. Yo leo muchos libros, tengo muchos libros en mi biblioteca. Es bueno leer libros tal vez que no sean necesariamente cristianos, bueno, de ciencia, algunos de ustedes tienen carreras y leen otro tipo de libros que son buenos, economía, medicina, matemáticas, etcétera, pero la palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia? Es de inspiración divina. Esta es la gran diferencia. Estamos acá tocando la esencia de la verdad. La verdad es la esencia de la realidad de cada una de las cosas. Y la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, inciso A. Inciso A. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil el estudio de la palabra de Dios? Bueno, vemos 4 razones. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el inciso B
va a utilizar estos 4 verbos: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Inciso B. ¿Qué significa redarguir? Esta palabrita que es poco conocida para los que no están en el ámbito cristiano, la voy a poner en gris. Pues redarguir significa convencer interiormente. Es un convencimiento interno. Acá hay un convencimiento. ¿Ok? Ya te lo dijo tu mamá 1000 veces, ya te lo dijo tu abuelita 1000 veces, ya te lo dijeron 1000 veces, pero un día abres la palabra de Dios y hay un redarguir interior, un convencimiento interior y viene el cambio, ¿ok? ¿Cómo viene ese redarguir? Solamente con el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que pasen días sin que leamos la palabra de Dios? Ahí están en piloto automático, hermano. Están dando el piloto automático. Necesita la vitalidad, la fuerza, la unción de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de todo esto? Perfeccionamiento, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de todo esto es que seamos perfeccionados, que seamos perfeccionados. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios ya inspiró la palabra escrita y la palabra escrita es de inspiración divina. Ahora, la palabra escrita tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que no caigamos en errores que muchos grupos, sectas han caído porque le dan una interpretación particular, tendenciosa e eisegética, equivocada de la palabra de Dios. Ahora vamos a llegar a ese punto. Ok, el siguiente pregunta, la número 2, dice, según el verso 15, es decir, un verso antes, estamos en 2 Timoteo 3, 16, 17, verso 15, el verso anterior, ¿qué puede hacer con nosotros el estudio de la Biblia? Vamos al verso anterior. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Qué bonito es, hermanos, que los niños de nuestras iglesias, nuestros hijos, estén aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos un encuentro de niños próximamente, la pastora Lorena lo está dirigiendo, ya di el aviso, ahí está el banner en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Todos los domingos tenemos grupos de niños, bendecimos las maestras de niños, bendecimos los ministerios de niños que cada semana están ministrando a nuestros hijos. Timoteo, busque a un niño allá en su iglesia, el más inquieto, ese chiquito que nadie lo calma, que está corriendo, brincando, se sube a la plataforma, se baja. Bueno, imagine que es Timoteo, ¿ok? Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la respuesta es, ¿qué puede hacer con nosotros el el estudio de la Biblia? Nos hace sabios para la salvación. Nos hace sabios para la salvación. Amén. Nos hace sabios para la salvación. Pues miren lo que la palabra de Dios hace. El estudio de la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, nos enseña el camino por el que debemos andar, nos redarguye, viene una convicción, un convencimiento interior de que estamos equivocados y lo que tenemos que hacer para corregir el camino. Viene una corrección, nos corrige, trata con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, nos corrige y nos instruye en justicia. Es decir, nos capacita para ser justos, ¿m? Para vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios nos va a capacitar para que
a fin de que seamos perfeccionados y seamos aptos para toda buena obra. ¿Ok? Entonces es importante el estudio sistemático de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra de Dios. Hay que cantar la palabra de Dios. Hay que confesar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que sacarla en la mesa en nuestras pláticas familiares. La palabra de Dios va a traer todos esos beneficios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento para aquella persona que empieza a fluir en los dones del Espíritu Santo. ¿Qué peligro es, hermanos? ¿Qué peligro es una persona que está fluyendo en dones, sueños, visiones, lenguas, profecías, manifestaciones del Espíritu Santo? Qué peligroso es que una persona que está fluyendo en los dones no esté anclado, no esté apuntalado, no esté afianzado en la palabra. Peligrosísimo. Todos esos líderes de sectas, David Koresh de la secta de los davidianos que se incendiaron allá en la comunidad de Waco, Texas, Jim Jones que se llevó a gente allá a la Guyana y se suicidaron todos, los niños de Dios, que es una secta sexual tremenda, y tanta aberración que ha habido, se desprenden de esto, se despegan. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, Dios nos dice que hagamos esto, Dios me dice que ya viene el fin del mundo, Dios dice que vendas todo, que me des todo el dinero, Dios dice que te entregues sexualmente a mí, Dios me dice, Dios me dice, Dios me dice. Se desprendieron del fundamento, del cimiento, se desprendieron de la estructura que nos aterriza la palabra de Dios. La palabra de Dios. No nos deslicemos, hermano. Afiancemos nuestra vida a la palabra de Dios. Afiancemos nuestra vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el cimiento de nuestra fe. Todas nuestras creencias y prácticas deben estar debidamente fundamentadas en ella para que estemos en la verdad. Ojo aquí con lo que voy a decir. Está en el texto. Un buen discípulo de Jesús va a subordinar sus opiniones personales a lo que está escrito en la palabra. Wow. Qué difícil, hermano. Qué difícil es para el hombre carnal, para el hombre que controla su vida, que usa usa la Biblia, usa las formas cristianas para hacer su propia onda, ¿no? Qué difícil es para el hombre carnal subordinar sus opiniones a la palabra de Dios. Qué difícil subordinar mis opiniones a un mandamiento. Digo gloria a Dios, digo aleluya cuando estoy de acuerdo. Pero qué difícil es. Por eso el centurión romano impacta la vida de Cristo. Porque el centurión romano conocía la ley de Dios. Y el centurión le dijo a Jesús, no entres en mi casa, porque no soy digno que entres en mi casa. O sea, no solamente conocía la ley de Dios el centurión, sino que él sabía que esa específica ley no le favorecía. Y aún así, obedeció. Qué difícil es para la carne sujetarse a la palabra de Dios. Por eso tenemos que morir. Y en la obediencia morimos.
En la obediencia hacemos que Cristo sea el Señor. En la obediencia menguamos, nos marchitamos para que Él sea el Señor y no nosotros. Y no nosotros. Comenta Ani, amén. Eso, los tiempos proféticos, es orar, cantar, fluir sobre lo que está escrito. No lo que siento, sino lo que Dios ha dicho en su palabra, declarar las profecías escritas. Sí, exactamente. Acabas de comentar algo muy importante, que somos la generación de el siento, el sentir. Escuche la forma de hablar de esta generación. Escuche la forma de hablar de esta generación. Muchos van a decir, yo siento esto, yo siento esto, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. Y todo es yo siento. O sea, yo estoy filtrando aquello que siento, lo catalogo como genuino y verdadero. Lo que no siento lo rechazo. Es un error. Es un error. Nosotros debemos apegarnos a un estándar predefinido, a un estándar absoluto, eterno, a un cimiento inamovible. Nunca va a cambiar. Lo sentamos o no lo sintamos. Hay que apegarnos. No siento a veces diezmar. Tengo que apegarme. No siento a veces perdonar. Tengo que apegarme. No siento congregarme. Tengo que apegarme. No estoy en la esfera del sentimiento. No estoy en la esfera de eh, lo que considero prudente para mi vida. No, no. Un buen discípulo de Jesús no está en ese mundo subjetivo, un mundo, una nube espiritifláutica, sensual, ¿m? Donde todo está sujeto a mi opinión, a mi percepción, a mi sentimiento. No, no. Si no estamos sujetos a la palabra de Dios, estamos lejos. No somos aptos. No somos aptos para estar en el reino. Pero cuando salimos de la esfera del sentimiento y entramos a la esfera de la palabra, del compromiso, de la obediencia, ahí es donde empezamos a ser aptos para el reino de Dios. Comenta Cintia García, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de nosotros mismos y de nuestros conceptos. Genial, sí. Y de nuestra tendencia a argumentar. Uy, sí, sí. Nirva comenta, profetizamos, declaramos solo lo que Dios ya dijo y está escrito. Amén. Sí. O hablamos en línea con eso, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente vamos a ser literalistas, pero sí vamos a hablar en línea, ¿no? En el mismo canal, en la misma línea de lo que Dios está diciendo. En la segunda sección del tema, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Escriba textual Romanos 8:16, que es el verso de memoria que tenemos aquí abajo a mi derecha, y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces solamente hay que escribirlo y vamos a analizarlo. Dice el texto debajo de la línea. El Espíritu Santo también habla directamente a nosotros, a nuestro espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. La palabra griega sumartureo aquí significa dar un testimonio verbal, confirmar o hablar. Y la idea es de alguien que viene a darnos un aviso o información que conocemos, que no conocíamos, perdón. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Vemos que el Espíritu Santo va a hablarnos
Dios nos habla a través de su palabra y también nos habla a través del Espíritu. Obviamente, el Espíritu Santo y la palabra de Dios están en la misma línea, están en armonía. Solamente que el Espíritu Santo está adentro de mí y la palabra de Dios está afuera de mí. ¿Mm? Cuando yo leo la palabra de Dios, adentro y lo que está afuera concuerdan, ¿verdad? Pues tengo la palabra afuera, tengo el Espíritu dentro. El Espíritu Santo va a hablar a mi espíritu. Por eso vemos en el pasaje el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Ok, aquí es la comunión. Aquí es la comunión. En este punto, en el espíritu. Dios no habla a nuestras emociones, a nuestra percepción sensorial, a nuestra mente o a nuestro oído físico. Sí es cierto que cuando estamos en tiempos de la presencia de Dios podemos tener alguna experiencia sensorial, es posible, se da obviamente, estamos a veces muy metidos en la presencia de Dios y sentimos fuego, sentimos algo, o vemos cosas, oímos cosas, ¿ok? Pero la comunión es con nuestro espíritu internamente. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuando lo que está dentro de nosotros está hablando y es el Espíritu Santo. Lo sabemos porque está en nuestro espíritu. A veces la voz viene de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras tendencias, de nuestra carnalidad. Pero cuando habla el Espíritu, viene de más adentro, de nuestro espíritu. Entonces tenemos que aprender a discernir esa voz del Espíritu Santo. Punto número 3, ¿cómo distinguir la voz de Dios? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, Dios nos habla de muchas maneras y por distintos medios, pero también hay otras voces que reclaman nuestra atención. Estas pudieran ser producto de nuestros sentimientos o deseos, falsas enseñanzas, ideas equivocadas o incluso espíritus que nos quieren desviar del camino de Dios. ¿Cómo podemos distinguir quién es quién nos habla? Vamos a verlo. Hay dos puntos que nos da la enseñanza para que nosotros podamos distinguir quién es quien nos está hablando. Tenemos un sentir, ¿ok? Tenemos un sentir en nuestra vida, tenemos una idea en nuestra vida, está rebotando en nuestra mente varios días, una semana, 2 semanas, tengo este sentir. Me ha pasado muchas veces. ¿Quién es? Es Dios, soy yo, es mi carne, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Eh, Tengo este sentir, muchas veces he ido con pastores, amigos o mis pastores y tengo este sentir, o con mi esposa, o a veces no le digo nada a nadie, solamente yo estoy con el Señor, confírmame si esto es tuyo. Entonces tenemos que, a veces hay sentires, estamos en un sentir y ¿es de Dios o no es de Dios? Según Juan 14:26, vamos al punto número 4 y vamos a ver la primera característica. ¿Qué nos recuerda el Espíritu Santo? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a ver algo muy importante, ¿ok? La función del Espíritu Santo, según este versículo,
es de enseñanza, ¿ok? Él va a enseñarnos todas las cosas y va a recordarnos todo lo que yo les he dicho. ¿Qué es todo lo que yo les he dicho? Dos versículos anterior a este, es decir, en el 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, dice Jesús. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El que no me ama no guarda mi palabra, mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice todo lo que yo os he dicho? Se refiere a la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo va a recordarnos la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca, 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 nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Todo lo contrario, el Espíritu Santo va a guiarnos a obedecer la palabra de Dios. Va a guiarnos a confirmar la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a guiarnos a andar en la palabra de Dios, no a ir en contra. Entonces, ¿cómo sé si un sentir es de Dios o no es de Dios? Bueno, el primer filtro que podemos usar es, ¿esto que estoy sintiendo está en contra de la palabra de Dios o está a favor de la palabra de Dios? Ahí podemos saber si lo que sentimos es de Dios. Entonces, la respuesta, el punto número 4, ¿qué nos recuerda el Espíritu Santo? La respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Primero, nunca el Espíritu Santo hablará en contra de la palabra de Dios. Lo que yo os he dicho del verso 26 se refiere a la palabra de Dios del verso 24. Y también en Juan 16:13 Jesús enseña que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. ¿Mm? ¿Qué pasó con José Smith, el profeta mormón? Sí, encontró unas tablas, encontró unas láminas y dice que Dios le dijo que la Biblia ya no tanto, ahora este nuevo libro, ¿no? O sea que el Espíritu Santo en este caso habría hablado cosas nuevas, cosas nuevas, cosas que no están en la Biblia, cosas que no dijo Cristo. Entonces sabemos que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo va a hablarnos lo que Él nos ha dicho, va a recordarnos que la palabra de Dios, va a recordarnos la palabra de Dios. Todos esos grupos, esas sectas, siglos pasados, los testigos de Jehová anunciaron la venida de Cristo, 1844, 1870 y algo. Pusieron fecha, los adventistas pusieron fecha. No es el Espíritu Santo. Están escuchando otras voces. No están filtrando lo que escuchan a la palabra de Dios. Elena G. de White, la profetisa adventista, dijo muchas profecías que nunca se cumplieron. Por ejemplo, ella dijo que Inglaterra iba a reconquistar Estados Unidos. Nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus engañadores. Y nadie de los que están recibiendo la palabra tiene un espíritu crítico. Todos dicen gloria a Dios, amén, aleluya, sí, 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 sí. Y también Dios los va a juzgar a ellos.
Nosotros tenemos que filtrar. Aún lo que yo le enseño desde el púlpito, usted tiene que verificar, es su responsabilidad verificar que todo está aquí. Y cuando usted tiene un sentir de Dios, un sentir, siento esto del Señor, tiene que pasar este filtro. Si no pasa este filtro, entonces no es el Espíritu Santo. Puede ser su carne, puede ser su emoción, puede ser su sentimiento, o puede ser, peor aún, un espíritu. Un espíritu. Vicky comenta, así como cuando nos memorizamos versículos, el Espíritu nos recuerda en momentos indicados. Gloria a Dios por ese comentario. Escuche lo que le voy a decir. La memorización de versículos es la materia prima del Espíritu Santo para edificar su fe. Padre, fortalece mi fe. Espíritu Santo, fortalece mi fe, dame fuerzas. Ok, dice el Espíritu. Vamos al almacén de versículos memorizados, de ahí voy a tomar materia prima para hacer algo tremendo. Entra el Espíritu al almacén y no hay nada. No hay ni un versículo memorizado. Todos así, mascados, confundidos de la cita, todos chuecos. La memorización de versículos es la materia prima que va a usar el Espíritu Santo para hablarle. Para hablarle a usted. Y Cintia comenta, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, sí. Entonces, nosotros que estamos bueno, queremos nosotros fluir, ¿verdad? Creemos en la continuidad de los dones espirituales, profecía, palabra de sabiduría, el don del profeta, el don del apóstol, todo eso, creemos en la continuidad, ¿ok? Pero necesitamos el fundamento. No hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que una persona llena de dones espirituales, profecía, lenguas, sueños, visiones, manifestaciones sobrenaturales. No hay nada más peligroso que una persona llena de dones espirituales sin esto, sin esto. Así que si usted me dice, pastor, yo no hablo en lenguas, yo no tengo sueños, mire, busque los dones espirituales, lo dice 1 Corintios 14, anhelad los dones espirituales. 1 Corintios 12 y 13 también. Pero esto es lo más importante. Sin esto, los dones espirituales no van a ser de bendición para los demás. Tiene que estar el fundamento, el cimiento de la palabra de Dios. ¿Qué parte del ser de Pablo estaba siempre alineada con el Espíritu Santo según Romanos 9:1? Vamos a este último versículo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo acá, mi conciencia, nuestra conciencia es nuestra brújula interior. Nuestra conciencia determina lo correcto y lo incorrecto. Entonces, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, mi conciencia me está dando testimonio de que estoy en lo correcto, dice el apóstol Pablo.
estoy en lo correcto. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia y el Espíritu Santo concuerdan, siempre concuerdan. Yo puedo venir y decirle, hermano, yo tuve una revelación, el Señor me mostró que usted venda su auto y me entregue el dinero. Nunca la palabra va a afectar la conciencia humana. Nunca. Otra vez, la causa de tantas sectas, tantos grupos heréticos, tantas desviaciones incluso dentro del mundo evangélico, se da porque la gente no tiene un espíritu crítico, analítico y permiten que sus profetas, apóstoles, líderes, no sé, patriarcas, piensen por ellos. No, aquí la conciencia. Entonces, ¿cómo sabemos si estoy escuchando la voz de Dios o si lo que me están enseñando es del Espíritu Santo? Pues acá está, en este estudio estamos viendo dos filtros. Número uno, la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo va a ir en contra de la palabra de Dios, pero hermano, hay que conocerla, hay que saberla. Si usted no la conoce, le llevan al baile fácil. Hay que conocerla. Primer filtro, la palabra de Dios. Segundo filtro, su conciencia. Su conciencia. El Espíritu Santo nunca va a lesionar su conciencia. No va a ir en contra de su conciencia. Su conciencia es el sentido interior que Dios le dio del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Entonces tenemos que filtrar lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos, las prédicas que recibimos, de las fuentes de que las recibamos. Tenemos que ver si pasan estos filtros. ¿Qué parte del ser de Pablo estaba siempre alineada con el Espíritu Santo? Su conciencia. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dos filtros. Primero, nunca el Espíritu Santo hablará en contra de la palabra de Dios. Segundo, nunca el Espíritu Santo irá en contra de la conciencia. La conciencia es la brújula natural que Dios nos dio para distinguir entre el bien y el mal. Todos la tenemos, aún un niño pequeño. Y Dios la puso en nuestro interior precisamente para eso, para que distingamos su voz de las voces falsas que llaman nuestra atención. ¿Cómo pues aprenderemos a distinguir la voz de Dios? Vamos a responder la pregunta de todo el estudio. Acá cerramos todo el estudio. Dice, estudiando la palabra de Dios y afinando nuestras conciencias a ella. Estudiando la palabra de Dios y afinando nuestras conciencias a ella. Así es como vamos a aprender a distinguir la voz de Dios de las voces que no son de Dios. Amén. Dice también Liliana Reyes, debemos de tener cuidado con la profecía porque toda palabra ociosa vamos a dar cuentas y más si usamos el nombre de Dios en vano. Sí, claro, estamos a favor de la profecía, estamos a favor del bautismo del Espíritu Santo, estamos a favor de las lenguas, yo creo en sueños y visiones, estamos a favor de la continuidad de los dones, pero tiene que haber un orden. Pero tiene que haber un orden. Yo hablaba con el Ministerio de Alabanza el domingo pasado. Gloria a Dios que nos están invitando a otras esferas a tocar. Está hablando de un crecimiento, pero tiene que haber un orden, tiene que haber un equilibrio entre la libertad y el orden, porque ponemos 0 reglas y se vuelve un desorden y la carne tiene libertad. Ponemos 25,000 reglas y limitamos el crecimiento y limitamos al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener un equilibrio sano para que las cosas de Dios
se hagan decentemente y con orden. ¿Ok? Comenta la pastora Patti, muy bien, muy buen comentario, y es uno de los pecados usar el nombre de Dios en vano. Mandamiento 3. Nirva comenta, si no leemos la palabra de Dios, entendemos, discernimos, creemos todo lo que cualquiera venga a decirnos. Exactamente. Ese es el peligro. Hoy en la era de la información, tanta información, tantas prédicas, tantos temas en la Biblia, en las redes, perdón, tanta música, tenemos que tener discernimiento. ¿Cómo lo obtenemos? Estudiando la palabra de Dios y apegando a nuestra conciencia. Vamos a terminar entonces con el recuadro de la derecha. Dice, heme aquí. Y acá cito una historia de 1 Samuel capítulo 3 que me gusta mucho. Vamos a comentarla. Dice, en 1 Samuel 3, vemos el pasaje donde el joven Samuel es llamado por Dios en su habitación. Y cómo éste corre a la alcoba del sacerdote Elí pensando que él es quien le llama. 3 veces se repite la misma escena hasta que Elí entiende que es Dios quien está hablando a Samuel. ¿Ya recuerda ese pasaje? Samuel, Samuel, está Samuel en su alcoba, Samuel corre y va con el sacerdote. Heme aquí, padre, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado. Vuelve y acuéstate. Regresa Samuel a su cuarto. Samuel, se levanta Samuel, corre a la alcoba del sacerdote. Heme aquí, padre, ¿me has hablado? Yo no te he hablado. Vuelve a tu alcoba y acuéstate. Y se repite 3 veces, hasta que Elí se da cuenta que es Dios el que está hablando a Samuel. ¿Por qué Samuel se confundió 3 veces? Ojo aquí, porque la voz de Dios se parece a la voz del sacerdote. A veces rechazamos los consejos de las personas que Dios ha puesto junto a nosotros para guiarnos, nuestros padres, líderes o pastores, porque pensamos que sus consejos no son espirituales o modernos, o que solo nos quieren limitar. Sepamos que la voz de Dios se parece mucho a la voz del sacerdote. Y si hacemos caso como Samuel, aunque Elí no sea perfecto, seremos respaldados. Por esta causa, Dios estuvo con Samuel toda su vida y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces Dios nos va a hablar a través de circunstancias, de hermanos en Cristo, de predicaciones, de un buen libro, de nuestros padres, de nuestros pastores, y tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo Dios nos está hablando y la humildad para reconocer que tal vez lo que Dios nos está hablando no es lo que queremos hacer, pero sí lo hacemos, como el joven Samuel escucha la voz de Dios y él piensa que es el sacerdote. Mi vida, el gato está maullando. Y piensa que es el sacerdote. La enseñanza aquí que vemos que muchas veces la voz de Dios va a ser igual a la voz del sacerdote. Muchas veces. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Bendecimos este tiempo de estudio. Gracias porque nos amas, porque eres bueno. Y Padre, queremos aprender a discernir tu voz en medio de tantas voces que hablan a nuestro alrededor y también las voces nuestras, nuestros deseos, pasiones, nuestras ideas, Padre. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos. Queremos ser honestos. Queremos ser humildes y obedecerte, Padre. Al final solo eso contará. Danos la gracia, el valor, la humildad y la honestidad para hacerlo, Padre. Bendigo a mis hermanos que están conectados, Padre. Ministralos. Yo sé que ellos están atravesando momentos de decisión en su vida.
Puede ser que están inmersos en un sentir que no saben si es tuyo o si no es tuyo. Padre, guíales, dales la humildad suficiente para reconocer que eres tú, aunque no sea lo que ellos quieran hacer, Padre. Eso les va a dar madurez y crecimiento y va a fortalecer su fe. Los bendigo, Padre, los pongo en tus manos. Bendigo sus ministerios, sus células, sus iglesias. Y gracias por este tiempo de estar juntos a través de la tecnología de las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, gloria a Dios. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Los que son de Tella el viernes les veo en la noche del Espíritu Santo. Y a los demás, pues cuando les vea, nos damos un abrazo fuerte. Amén. Buenas noches a todos.